el capítulo anterior habíamos visto cómo Agatha Christie había tenido una infancia perfecta. Vivió siempre rodeada por sus padres, las historias, una educación autodidacta, todo era perfecto, pero una de las habilidades sí que no las había desarrollado, y era la parte social. Su madre estaba muy consciente de ese hecho y por ese motivo decidió llevarla a uno de los sitios donde mayor afluencia de jóvenes había: El Cairo. En la época victoriana, El Cairo era una colonia británica en donde el nivel de vida era mucho más accesible que en Londres. Fue por ese motivo que la madre de Agatha decidió que ese era el sitio idóneo para que su hija pudiese mostrarse ante la sociedad. Con 17 años emprende su viaje por barco hacia El Cairo y deja nuevamente que su imaginación vuele. Ella se ve como una mujer libre que lograría comerse el mundo, aunque no tenía ni la más remota idea de cómo iba a hacerlo, pero lo conseguiría a toda costa. Su madre, que solía contemplarla durante el viaje, supo desde ese primer instante hacia dónde estaba apuntando su hija e iba a hacer todo lo posible por apoyarla en ese proceso. Una vez que ellas estuvieron en El Cairo, todo era deslumbrante, muy lujoso, había jóvenes por doquier, bailes de sociedad, uno que otro paisaje extraño, no tenía nada que ver con su Londres natal. Sin embargo, Agatha no contaba con un inconveniente propio de su personalidad. Era demasiado tímida, y esa característica le jugaría unas cuantas malas pasadas más adelante. En uno de los primeros bailes de sociedad, ella iba muy bien ataviada, como lo dictaba la época, muy bonita y lista para su primera conquista. Esa jovencita que apenas estaba descubriendo la vida no podía haber estado más emocionada, y además bailar se le daba muy bien. Disfrutaba del ritmo, del movimiento de los pies, hasta que llegó el primer capitán para robarle una pieza. Todo marchaba bien. El baile fluía hasta que el capitán quiso entablar una conversación, y la timidez de Agatha no le permitió pronunciar una sola palabra. Esto llenó de inseguridad a Agatha porque el comentario del capitán, una vez que se terminó el baile hacia su madre, fue el siguiente: ha hecho muy bien enseñándole a su hija a bailar. Ahora tal vez debería enseñarle cómo hablar. Agatha sintió una profunda vergüenza, y creo que a todos nosotros nos habrá pasado en algún momento, y son precisamente estas vergüenzas o experiencias las que nos hacen crecer y aprender. Después de haber escuchado el comentario del apuesto capitán, Agatha recordó que cuando era más pequeña había asistido a una escuela de música y soñado con convertirse en intérprete y compositora, pero había sido precisamente la timidez la que no le había permitido continuar con esa idea, porque en una ocasión el profesor de música la había seleccionado como la mejor pianista para que se presentase en el recital ante toda la escuela. Agatha había aceptado muy dichosa, y cuando estuvo en el escenario se paralizó. Los dedos no se movían y había sido el hazmerreír de todo el auditorio. Su profesor sintió una profunda decepción y le dijo a Agatha que debería olvidar ese sueño, porque ese no era su camino. Agatha más adelante diría que en esta vida hay que saber aceptar para lo que uno no es bueno, y en su caso era el piano y las grandes audiencias. Esta vez su respuesta fue distinta a la de los años pasados. Pensó: tal vez no seré buena conversando, pero eso por ahora. Venceré mis propios miedos. Y durante sus 3 meses de estancia en Egipto, se dedicó a conseguir varios amigos para conversar sobre variedad de temas. Una vez que su estancia en El Cairo finalizó, su vida y la perspectiva que ella tenía sobre la misma había cambiado para siempre. Claro que seguía sin tener la menor idea de qué quería hacer ella para sobrevivir. Definitivamente no quería depender de nadie como el resto de las mujeres en ese determinado momento. Ella quería tener la facilidad para llevar su propia batuta, sin ataduras de carácter económico, porque por supuesto, como muchas otras jovencitas, ella buscaba casarse y tener una familia, pero no quería dependencia económica. Así que de vuelta en Londres, ella regresó a su rutina, pero dentro de su ser había esta vocecita que la estaba empujando hacia el oficio creativo. Ella decidió que probablemente podría perfilarse como una escritora de versos, y se dedicó a escribirlos con ahínco. Postuló para un concurso que era uno de los más reconocidos en su determinado momento y recibió un gran reconocimiento. Inmediatamente su obra fue llevada para ser interpretada por una de las orquestas londinenses, y así Agatha empezó a llenarse de seguridad y más adelante quiso ser un referente en escritura de versos. Y nuevamente
la vida volvió a dar otro vuelco. Agatha cayó enferma y el médico le recomendó quietud absoluta, no salir a bailes ni compartir con nadie porque tenía un virus severo y lo mejor era aislarse. La mente de Agatha había caído en un estado de ociosidad y esto preocupaba terriblemente a la madre, quien decidió que podría ser una muy buena idea volver a escribir. Le preguntó a su hija un buen día que por qué no escribía un cuento. Agatha se sintió muy avergonzada porque ella consideraba que la única buena para narrar historias era su hermana. Es más, la hermana de Agatha, Madge, ya contaba con un trabajo como redactora en una revista con cuentos de misterio, así que ella no quería intentarlo. Pero su madre perseveró, hasta que finalmente Agatha aceptó la idea que desde hace mucho tiempo atrás había venido gestándose en su mente. Escribir un cuento. ¿Pero qué? ¿Cómo? Agatha necesitaba un buen argumento, riqueza de personajes y no tenía claridad de cómo se escribía una historia para atrapar al lector. Pero su espíritu soñador le recordó quién era. Crear un cuento sería solamente un reto más de la vida y a sus 21 años puso a trabajar su mente creativa. Y para hacerlo se valió de todas las vivencias que había tenido durante la vida entera y por supuesto el viaje al Cairo. Se volvió a llenar de ilusiones, se planteó la posibilidad de ser publicada nuevamente. Lo intentó con muchísimo ahínco, pero se encontró una y otra vez con las puertas cerradas. Nadie quería saber de una muchachita escritora a la que nadie conocía y que no tenía mayor idea de cómo se escribía. Pero Agatha no se dejaría afectar por los comentarios negativos, sino que decidió soñar mucho más alto. Si es que los cuentos no funcionaban, ¿por qué no una novela? ¿Qué tan difícil podía ser? Además, parecía que ahora sí estaba bien encaminada. Ahora sí que tenía idea qué era lo que quería escribir realmente. Podía pasarse días enteros haciéndolo. Y su madre, muy orgullosa por supuesto, la apoyó como en todo. Decidió presentarle a un buen amigo de la familia, quien fue consciente del trabajo y potencial que tenía Agatha. Todavía necesitaba aprender, pero con su guía y con el paso mismo de las experiencias lo conseguiría. Hasta allí todo iba en orden. Escribía, compartía con su madre, a veces asistía a uno que otro baile de sociedad, tenía círculos literarios donde ella podía conversar sobre las lecturas que había hecho, y todo era perfecto. Hasta que la guerra tocó la puerta de Londres, un territorio que creyó que jamás se vería afectado por los conflictos bélicos. Y en ese punto, nuevamente todo cambió. Agatha dejó de ser esa principiante que escribía historias de misterio para convertirse en una enfermera, en una cocinera, y es que fue una época muy dura porque todos aquellos que estuvieron durante la Primera Guerra Mundial vivieron un periodo de profundo trauma. El conflicto bélico había removido el orden de las sociedades para sembrar el caos y el terror constante. Durante esa desgarradora temporada, Agatha se ofreció como voluntaria. Anteriormente había tomado algunos cursos sobre enfermería y primeros auxilios, así que supuso que podría ser de ayuda en alguno de esos centros de auxilio. Y no ocupó un cargo como enfermera principal, sino que se encargó de limpiar y fregar pisos y cloacas. Agatha era una mujer muy humilde y desempeñó cada una de sus funciones con muchísimo orgullo. Probablemente por su actitud en muy pocos días fue transferida al pabellón de heridos, en donde pudo aplicar el conocimiento que había adquirido durante sus cursos de enfermería. Fue una época muy turbia, vivía rodeada de heridos, enfermos, de muchos gritos, súplicas y de todas las adversidades. Y ella supo cómo hacerles frente con seguridad y mucho corazón. Imaginó en numerosas ocasiones que esa podría haber sido una espléndida carrera profesional. Sin embargo, su máquina de escribir estaba allí esperándola pacientemente. A lo largo de 4 años se mantuvo al servicio de la Cruz Roja Británica e invirtió al menos 3.400 horas de trabajo en dicha tarea. Y dentro de todo ese proceso sucedió algo inesperado que tendría relevancia algunos años más tarde. No podemos dejar pasar ese suceso inesperado. Ya llegará el momento oportuno para contarlo, pero mientras tanto tener muy presente que cuando Agatha Christie estaba apoyando durante la Primera Guerra Mundial, cuando era enfermera, cocinera, justamente llegó el destino a tocar su puerta. Ya en el siguiente capítulo estaremos viendo cómo cambió aún más la vida de la dama del crimen. Muchísimas gracias por haber visto este video, dejen sus comentarios, los estaré leyendo. Y si es que pueden compartirlo con sus amigos, les agradezco mucho. Gracias.